Buenos días a todos ustedes, hermanos. Es un gusto que nuevamente estemos aquí en este día y también gracias a aquellos que por lo anterior nos están siguiendo en las redes sociales. Dios les bendiga. Oremos al Señor para que este sea un buen día y salgamos transformados como hemos nosotros llegado a esta manera. Les invito a ver sus Biblias, si fueran tan amables, en el libro de Génesis, capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37. Todos sabemos que en algún momento de nuestra vida alcanzaremos cierto tipo de metas. Todos sabemos que en cierto momento de nuestras vidas lograremos cosas, haremos cosas, tendremos cosas. Puede ser que compres una casa, puede ser que compres una casa más grande, puede ser que no tengas una casa y estés confiando en esa casa del cielo que Dios está preparando. Puede ser que cambies de coche, puede ser que no cambies de carro, puede ser que lo compres o no lo compres, pueden pasar mil cosas. Pero también sabemos que en el transcurso de nuestra vida hay cosas que son inevitables. Sabemos que en el transcurso de nuestra vida, por mejores cosas que nosotros hagamos, por más sano que nosotros nos alimentemos, por más cuidado que nosotros tengamos, a lo mejor un día nos vamos a enfermar. Eso es inevitable. Es inevitable que algún día te sientas mal, es inevitable que algún día alguien te falle, es inevitable que algún día algo suceda en nuestras vidas, es inevitable. Y tenemos que aprender a vivir las cosas que son inevitables. Tenemos que aprender a afrontar aquellas cosas que Dios va poniendo y presentando en nuestra vida. Porque en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier condición, en algún momento te sentirás herido. En cualquier momento te sentirás maltratado, en cualquier momento te sentirás atacado, agredido, frustrado, lastimado, en algún momento te sentirás deprimido, en algún momento de tu vida pasarán circunstancias que sentirás que el mundo se te acaba. Hermanos, es inevitable. En algún momento de nuestra vida algo pasará. En algún momento de tu vida tendrás una pérdida de alguien cercano a ti. En algún momento de tu vida alguien traicionará lo más profundo de ti, algo pasará y es inevitable. Y es inevitable que, aunque nosotros sabemos y decimos que en el Señor estamos fortalecidos y estamos creciendo, en algún momento de tu vida, aún como cristiano, siendo maduro, no siendo maduro, no importa el nivel, no importa el tiempo que tengas en tu relación con Dios, en algún momento podrás tener miedo, en algún momento podrás tener ansiedad, en algún momento de tu vida tardarás en dormirte por todo lo que se te viene encima. Hay cosas que sabemos que son completamente inevitables. Y conforme vamos entrando en estos procesos de pruebas y dificultades, en muchas ocasiones esas pruebas y dificultades, ese sufrimiento parece no tener fin. Por más que oramos, por más que queremos hacer las cosas, por más que nosotros deseamos que las cosas vayan cambiando, a veces se va tomando más tiempo de lo que a nosotros nos gustaría. En ocasiones va pasando más tiempo y nos damos cuenta de que, Señor, no puede ser que estas cosas me pasen a mí. Pero es inevitable, porque son pruebas y dificultades, son circunstancias. En muchas ocasiones que a lo mejor puedes influenciar en la duración de ellas de alguna u otra manera, pero habrá muchas condiciones o circunstancias que son completamente ajenas a ti, que no dependen de ti, y que por más que tú desees que las cosas mejoren, pues hay cosas que no puedes cambiar. La vejez es algo que no puedes detener. Es inevitable que algún día tendremos achaques. Es inevitable que algún día algo pasará cerca de tu vida. Es inevitable que algún día tu padre, tu madre, tus tíos, una tía, tu esposo, tu esposa dejarán este lugar y estarán en la presencia del Señor, si es que son salvos. Es inevitable. La adversidad, hermanos, es parte de nuestra vida. Las adversidades son circunstancias y condiciones que están ahí
Y tenemos que aprender a afrontarlas, y tenemos que aprender a vivirlas, tenemos que aprender a sobrellevar esas cargas, esas dificultades, porque es inevitable. No importa lo que hagas o dejes de hacer, algún día estas circunstancias llegarán a ti. La Biblia en ninguna parte garantiza una vida libre de sufrimientos. La Biblia en ninguna parte garantiza que nuestra vida será siempre de bendiciones y cosas buenas y cosas extraordinarias. Es un hecho que Dios está obrando. Es un hecho que Dios está en control de todas las cosas. Dios ha prometido que aún en el sufrimiento todo tendrá un límite. Aún en el sufrimiento Dios dice, ok, hasta este tiempo. Podemos ver en el libro de Job cómo va marcando el mismo Dios esos tiempos, límites, cuando Satanás estaba vuelto loco y desesperado por traer adversidad y problemas en la vida precisamente de Job. Él tuvo que aprender a vivir las adversidades, él tuvo que aprender a vivir precisamente lo inevitable, y él no tenía nada que ver en la historia. Tenemos que tener presentes, hermanos, que los momentos adversos tardarán y serán del tiempo suficiente para que Dios siga obrando en nosotros. Porque si llegan tiempos adversos a nuestra vida, si llegan esos momentos inevitables a nuestra vida, hermanos, es porque Dios está permitiendo que esos momentos lleguen en el tiempo que tienen que llegar. Y Dios está en control. El problema es que cuando nosotros estamos sujetos a tanta presión ante lo inevitable, es que nos desviamos y pensamos que Dios ya no está en control, y a veces preguntamos, Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Los problemas, las circunstancias adversas, las complicaciones, las dificultades económicas, de salud, todas esas cosas inevitables, hermanos, son parte de nuestra vida. Y tenemos que aprender a vivir, a afrontarlas y a levantarnos precisamente en ese proceso. Hoy vamos a ver tres cosas que nos ayudan a que nosotros aprendamos, tres puntos, perdón, que nos van a ayudar a que nosotros aprendamos a vivir precisamente lo inevitable. Lo primero que vamos a ver es que tenemos que aprender a vivir la adversidad. Inevitablemente, la adversidad en algún momento llegará a tu vida. En algún momento te van a correr, en algún momento alguien morirá, en algún momento te dolerá algo, en algún momento tendrás dificultades, en algún momento algo vendrá en contra. En algún momento. Y tenemos que aprender a vivir esa adversidad y entender cómo Dios obra en medio de esa adversidad, porque Satanás va a poner en tu cabeza que Dios no está en control, y Dios está en control. Lo segundo que nosotros vamos a ver en esta mañana, tenemos que aprender a vivir el propósito de la adversidad. Dentro de cualquier tormenta que tú estés atravesando, dentro de cualquier tormenta que tú vayas a atravesar, dentro de cualquier condición extraordinariamente difícil, de aquellas cosas que tú no quieres que jamás te lleguen, en algún momento tendrás que vivirlas, porque es inevitable. En ese momento tenemos nosotros que aprender a vivir el propósito de Dios en medio de la adversidad. No solamente tenemos que aprender a vivir la adversidad, sino tenemos que aprender a distinguir ese propósito que Dios está teniendo en nuestras vidas en medio de esa tormenta que a lo mejor estás viviendo en este momento, o que a lo mejor en muy poco tiempo lo vivirás, o en muy largo tiempo lo vivirás, porque es inevitable que algo pase en nuestras vidas. Y lo tercero que vamos a ver, que es lo que menos nos gusta, hermanos, no te importe la duración. Va a durar. ¿Qué tiempo va a durar la adversidad? No sé. 2 años, 1 año, 6 meses, 5 años, 40 años, toda tu vida. O sea, hay gente que pasa algo inevitable y las consecuencias te marcan de por vida, porque es inevitable. Y en ese proceso tenemos que aprender a vivir la adversidad, a identificar el propósito de Dios
y no estar desesperados de cuándo termina esa adversidad, sino confiar en que Dios determinará su duración y Dios se manifestará y se glorificará a través de nuestras vidas por aprender a vivir en el tiempo que dure esa adversidad, porque es inevitable. Comencemos viendo en esta mañana, hermanos, de qué manera nosotros podemos aprender a vivir la adversidad, confiando, hermanos, que en la medida que nosotros avancemos en estos procesos, en la medida que nosotros vayamos confiando a Dios y obedeciendo, Dios usará todas las adversidades que podamos nosotros vivir para conformar nuestro carácter al carácter de su Hijo Jesucristo. Al final, ese es el propósito de la adversidad, que tú y yo cada día vayamos conformándonos más a la imagen de Jesucristo. Y a su vez, así como Él sufrió adversidades siendo alguien justo, no tenía por qué pasarle nada, nosotros tenemos que aprender a vivir aquellas adversidades que en ocasiones sí tenemos que ver, o aquellas situaciones donde no tenemos que ver, y sale esa adversidad que llega a nuestras vidas, al final es algo inevitable, es algo que no podemos evitar. Génesis capítulo 37, por favor, versículo 2, si fueras tan amable. Génesis capítulo 37, versículo 2. Dice la palabra de Dios: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hermanos, ¿qué culpa tenía José de que sus hermanos lo aborrecieran? ¿Qué culpa tenía José de ser el más chico y que su padre lo amase porque lo había tenido en vejez? ¿Qué pasaba en medio? No sé, pues al final le tocó. Y le tocó una condición bien difícil, porque siendo José el predilecto de su papá, eso ocasionó que sus hermanos lo aborrecieran. La Biblia menciona que lo querían incluso matar. Estuvieron planeando matar a su propio hermano. Al final Dios toma control de las cosas, no lo matan, conocemos la historia y lo venden como esclavo. ¿Te puedes imaginar la vida de este chavo de 17 años, con todo el futuro por delante, con tantos planes, viviendo con su familia, un día saber y darte cuenta que tus hermanos te quieren matar? Ya lo habían agredido porque dice que no lo podían hablar, la menciona que no podían hablar con él pacíficamente, quiere decir que constantemente le hacían o eran agresivos con él. Por eso menciona eso la Biblia. O sea, lo estuvieron dale y dale y dale y dale. Y no vemos que José estuviera rebelándose contra ellos. Sí le decía a su papá: oye, estos cuates andan mal. Y esto ocasionaba, al ser descubiertos, que los hermanos más se fueran en contra de él. Llega la adversidad, es vendido como esclavo, llega a Egipto para ser esclavo en casa de Potifar. Potifar se da cuenta que es un buen muchacho y esa adversidad empieza a cambiar, ¿verdad? Empiezan a hacer las cosas: oye, qué padre de llegar siendo esclavo, despreciado por sus hermanos, llegar a una casa donde es respetado, es valorado y todo está perfectamente bien, hasta que la esposa de Potifar pues le gusta el asunto. Empieza a seducir y nuevamente a la cárcel, nuevamente una adversidad, y no unos cuantos meses, le toca pasar nuevamente un buen tiempo. Entonces nosotros podemos ver en la vida de José altas y bajas, buenos tiempos, difíciles tiempos, buenos tiempos, tiempos complicadísimos, momentos de traiciones, momentos de bendición. Vemos muchas cosas.
Al paso del tiempo, ese momento, ese tiempo en la cárcel, conocemos la historia donde él tiene una revelación a través de lo que estaba pasando en la vida de Faraón, en la vida de los coperos y del panadero. Él tiene revelaciones. Esa revelación de parte de Dios lo lleva a estar precisamente en la presencia de Faraón. Génesis capítulo 39, versículo 4. Cuando hablamos en este caso de Potifar, dice: así halló José gracia en sus ojos y le seguía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Llega José a casa de Potifar y se empieza a levantar hasta que las cosas cambian. Va a la cárcel, se empieza a levantar hasta que las cosas cambian. Empieza a avanzar y siempre dificultades tras dificultades. Génesis capítulo 39, versículo 22, por favor. Dice la palabra de Dios: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová le prosperaba. Date cuenta cómo las cosas van cambiando después de las adversidades. José es vendido por sus hermanos, sale como esclavo, llega a Egipto, es entregado en la casa de Potifar, empieza Dios a obrar en medio de la adversidad. Potifar lo nombra el mayordomo, el segundo en control de todas las cosas. Cae en desgracia, nuevamente a la cárcel, y aún en la cárcel Dios empieza a obrar nuevamente en la adversidad, y ahora resulta que el carcelero lo pone como ayudante principal. Menciona la Biblia que el carcelero no tenía que hacer nada. José estaba haciendo todas las cosas. En ese lugar José conoce precisamente al panadero y al copero del faraón. En esa adversidad Dios estaba obrando. Había un propósito en la vida de José, que llegase a la cárcel, que tuviera un buen testimonio y gracia donde él podía moverse dentro de la cárcel, porque el carcelero lo había puesto en una condición de confianza, y me imagino que caminando entre las diferentes celdas o alimentando o ayudando, en esa condición conoce al copero y al panadero e interpreta sus sueños. Cuando interpreta los sueños de ellos, conocemos la historia, demuestra su sabiduría, y él precisamente le dice al copero: ya te revelé los sueños, cuando salgas de aquí no te olvides de mí. Y el copero se olvidó. No una semana, no 15 días, no 6 meses, sino el copero se olvidó de José 6 meses, 2 años. Durante 2 años se le olvidó al copero del rey lo que había sucedido. Hasta que Dios sigue obrando, el copero se acuerda, le dice a Faraón, sale José de la cárcel. Génesis capítulo 41, versículo 40, por favor. Génesis 41, versículo 40, nosotros vemos diciéndole, y dice el 39, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En otras palabras, el resultado de toda la adversidad que José vivió desde los 17 años hasta ser un hombre, había sido completamente controlado por Dios, para que en medio de esa adversidad José fuera aprendiendo, José fuera cambiando. En medio de la adversidad Dios obró en la vida de José. En medio de la adversidad, siendo esclavo, José conoció el idioma del pueblo, José conoció
las costumbres, porque era esclavo, y se relacionó con el pueblo, con la base. Siendo esclavo, él aprendió obediencia. Él sabía que si no obedecía le podía costar la vida. Era tan obediente que Potifar lo pone en una posición de autoridad. Cae en adversidad, nuevamente es obediente y en la cárcel nuevamente Dios pone gracia en los ojos del carcelero y nuevamente Potifar y José vuelve a salir adelante en medio de la adversidad. En todo ese proceso José aprende a salir adelante, a obedecer, a vivir aún en medio de esa adversidad. En ese proceso, todos esos sentimientos contribuyeron positivamente a que él fuera adquiriendo experiencia, a que él fuera adquiriendo sabiduría, al que fuera reconocido en medio de toda la comunidad donde él se desempeñaba. Y obviamente no solamente él se levantó, sino que él fue de bendición en la vida de su pueblo, y cuando llegan sus hermanos y posteriormente su padre, permite que el pueblo de Israel no muriese de hambre cuando llega el tiempo de la prueba. Él tuvo que vivir toda la adversidad, y en ese proceso, viviendo cosas que él ni tenía la culpa, eran situaciones que se fueron dando, Dios fue obrando en su vida, Dios fue enseñándole cosas aún en medio de esas dificultades. De forma tal, hermanos, que nosotros tenemos que recordar cuando vivimos en dificultades y pruebas que Dios tiene un propósito precisamente en la adversidad. Y esos propósitos, hermanos, tienen que ver en conformarnos a la imagen de Cristo. Ayúdame a buscar en tus Biblias, libro de Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 29. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser y crecer conforme a la imagen de Cristo. Para que esas cosas, esos tiempos, esos cambios se vayan dando en nuestras vidas, Dios utiliza bendiciones, utiliza tiempos especiales, gente que pone a tu alrededor, pero Dios también utiliza adversidades. Lo acabamos de ver en la vida de José. Todo eso que él vivió tenía un propósito. Se volvió un buen administrador en la carencia, en la cárcel tenía que administrar, en tiempo de abundancia y en tiempo de pobreza, él supo administrar, y eso permitió que fuera alguien muy poderoso al final de su vida. Todos podemos quizás recordar de años atrás cómo Dios nos ha estado preparando para diferentes áreas, diferentes cosas, porque Dios desea ir moldeando nuestro carácter, Dios desea ir moldeando nuestra forma de ser y nuestra forma de reaccionar. Dios nos ama, Dios desea que nosotros aprendamos a amar. Dios nos ha perdonado y Dios desea que nosotros aprendamos a perdonar. Dios desea que nosotros sigamos avanzando en nuestro desarrollo cristiano. Él utilizará las pruebas, las dificultades y el sufrimiento para que nosotros seamos moldeados. Su amor no elimina el dolor. No es así. Él permite que ciertas cosas y circunstancias pasen en nuestra vida para que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos conformándonos a su imagen, y del día de mañana, así como recibimos bendición, así como somos consolados, podamos ser de bendición y podamos consolar a otras personas. Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor. 8:28 dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son
Todas las cosas nos ayudan a bien. Llegará a tu vida lo inevitable. A lo mejor estás atravesando un momento muy complicado en tu vida. A lo mejor no sabes ni cómo salir o cómo solucionar los problemas. Todas las cosas, todos los momentos, todas las circunstancias, todo lo que tú puedes estar viviendo es permitido por Dios y todas las cosas ayudan a bien. Aprenderemos a vivir, aprenderemos a caminar en forma diferente. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios aún a partir de las pruebas, porque en esas pruebas, así como José fue enseñado, nosotros también somos enseñados a mantener nuestra mirada puesta en Dios, somos enseñados a amar, somos enseñados a perdonar, somos enseñados a tener paciencia, somos enseñados a tener ese compañerismo con otros cristianos. En otras palabras, aunque no entendamos el por qué estamos viviendo las cosas, tenemos que estar listos siempre a tratar de buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros en el tiempo de dificultades nos rebelamos, nos enojamos con Dios, lo único que hacemos es alargar los procesos, porque quiere decir que todavía nos falta tiempo para que el propósito de Dios sea cumplido en nosotros. Proverbios capítulo 10, no lo tienes que buscar, sale ahorita en tu pantalla, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios, aún las dificultades, al estar controladas por Dios, hermanos, son bendiciones porque traerán algo bueno a nuestra vida. No lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a darnos cuenta en ese momento, pero a largo plazo o a corto plazo nosotros veremos los beneficios. Yo estoy seguro que José, menciona la Biblia, 17 años, vendido por sus hermanos, tirado en un pozo, después entregado a los traficantes de esclavos. Estoy seguro que él no se iba a imaginar en ese momento que muchos años después, siendo ya un hombre, él iba a ser el segundo en importancia de la potencia en ese entonces que era Egipto. Ni remotamente se lo imaginó. Pero Dios tiene un plan. Y ese plan era preservar a su pueblo, a toda la nación de Israel. Y el hombre escogido para preservar a todo el pueblo era José. Para llegar a ese tiempo, José tenía que cambiar. José tenía que aprender a vivir adversidades. Había un propósito en todos esos años. Y él tuvo que ser fiel. Tuvo que vivir cosas que eran inevitables, tuvo que vivir situaciones muy complicadas para lograr vivir después ese propósito. ¿Cuánto tiempo tardó? Años. ¿Cuánto tiempo tardarán tus adversidades? Pues no sé, años, meses, muchos años. Al final lo importante, como último punto, no te preocupes de la duración. No te importe la duración de esa adversidad. En muchas ocasiones, cuando esos problemas llegan o circunstancias llegan a nuestra vida, yo les he contado en muchas ocasiones, llegaron esos momentos difíciles, yo salía huyendo. Y a veces que ya estoy harto de estas cosas, yo ¿por qué tengo que vivir estas cosas? Y yo me retiraba, yo me iba. Así salí de aquí hace 25 años, 30 años, cuando me fui a Estados Unidos. Lo pues quise poner muy color de rosa, pero es pura mentira. Yo estaba huyendo de mis problemas, huyendo de mí mismo. Al final puedo darme cuenta que Dios permitió todas esas cosas para que ese adulto, ya era un hombre, haciendo tonterías, al final, años después, pueda estar viviendo lo que estoy viviendo, pueda estar hablando de la palabra de Dios. En ese entonces, te lo aseguro, nadie se imaginaba eso, ni yo tampoco. Que tuvieron que pasar muchas cosas, así seguirán pasando muchas cosas, y en tu vida también. Dios pone límites, Dios pone tiempos, Dios en ese lapso, Dios está obrando. José, un joven atacado por sus hermanos, trabajó como esclavo, separado de los suyos, y al final fue de bendición a ese pueblo y a todos los suyos. Él no se olvida de tus hijos, Él no se olvida de ti.
Dios no se olvida de lo que tú estás viviendo, Dios no se olvida de lo que tú estás sufriendo o de lo que tú vas a sufrir. Porque Él sabe que esas circunstancias inevitables están puestas, incontrolados por Él, precisamente para ser moldeados a lo que Él quiere ser. Una forma muy fácil, pues, cuando nosotros vemos algo que nos gusta, un recipiente, tú puedes ver una taza, te puede gustar, puedes ver los dibujos, puedes ver lo que es, pero al final tú tienes un producto terminado, grato a la vista, útil, no tiene filtraciones, puede servir para poner aquí un buen chocolate, un buen café, va a ser refractario, no se va a quebrar, y la pintura no se va a borrar. Pero esto comenzó con polvo, esto comenzó con tierra, con lodo, se le puso un poco de agua. Si nos vamos y nos remontamos a la forma en que los alfareros trabajaban, que es lo que menciona la palabra de Dios, a través de un proceso muy lento, se le fue dando forma. Y después de que le da forma, lo tenían que meter al horno. No es un proceso cómodo. Incluso en algo químico, en una materia, tenía que ser llevado a temperaturas extremas. Después lo tiene que pintar. Después de pintar, nuevamente al horno o dejarlo para que se seque. Después ponerle la laca o el barniz que deben poner. Y para que eso adhiera nuevamente al horno. Y al final, si no pasa el proceso de calidad, se rompe y vuelves a empezar. Todos queremos llegar de la basura al producto terminado y ser bien bonitos y bien útiles. Y nos olvidamos que así como una simple taza tiene que pasar por diferentes procesos que van a afectar su consistencia, van a afectar su composición química, su resistencia física. Igual nosotros vamos a tener que vivir una serie de procesos complicados y difíciles, así como un recipiente, para que al final seamos recipientes útiles, agradables, que podamos servir. Para llegar a ese producto terminado tiene que pasar mucho tiempo. Y en ese tiempo Dios estará actuando siempre en nuestras vidas. ¿Vas a vivir adversidades? Es inevitable. Pero también es grandioso. Porque si yo entiendo que en esas adversidades, esas dificultades, Dios está obrando para que yo sea al final alguien útil, alguien resistente, fuerte, haciendo las cosas en forma diferente, reaccionando en forma diferente, yo puedo confiar en Dios aún y debo de aprender a confiar aún en medio de las circunstancias. Tenemos que aprender y confiar en que Dios nos enseñará a superar dificultades que nunca imaginamos que podíamos superar. Cosas que antes hacías y que ahora Dios está permitiendo y logrando que tú ya no hagas. ¿Por qué? Porque a través de las adversidades vamos poco a poco madurando y aprendiendo. No las queremos vivir. Yo no quiero que mis hijos las vivan, yo no quiero que la gente que amo las viva, pero entiendo que es inevitable. Y yo confío que en ese proceso aprendan, como yo también estoy aprendiendo a través de las circunstancias complicadas. No nos desalentemos en las dificultades. Al contrario, confiemos en la fidelidad de Dios y confiemos en los propósitos de Dios. Dios está permitiendo cualquier tiempo complicado en nuestras vidas, a lo mejor para que regresemos y tengamos esa misma entrega que teníamos atrás. A lo mejor para que nosotros aprendamos a recuperar nuestra confianza en Dios o nuestra confianza en nuestros hermanos. A lo mejor Dios permite para que nuevamente estemos entregando amor. A lo mejor esas condiciones difíciles que Dios permite es para que nuevamente amplíes tu visión. Es para que dejes de hacer cosas que estás haciendo que no sirven. Para que nuevamente te enfoques. A lo mejor esas circunstancias son para que ahora sí te levantes fuerte y seas afirmado y establecido. Para que a lo mejor tus problemas matrimoniales se solucionen. Para que aprendamos a reaccionar en forma diferente. Al final, hermanos, Dios ha tomado algo que no sirve para que nosotros seamos un buen producto terminado, porque Dios terminará la buena obra que ha comenzado.
comenzado nosotros. Ese proceso es vivir un inevitable, hay vivir adversidades, pruebas y dificultades. Pero no te desanimes. Dios está en perfecto control. Toma el tiempo de leer la vida de José. Está lleno de altibajos. Y en todos estos altibajos, Dios manifiesta su poder. Y al final puedes ver un hombre siendo de bendición a miles y cientos de miles, millones de personas en forma generacional, que permitió que esa nación no muriera de hambre. Así como él fue utilizado a ser bendición, tú también puedes ser utilizado para ser de bendición a muchísimas personas. Pero para eso tenemos que aprender a vivir lo ilimitable. Vamos a orar. Celestial, gracias Dios por este tiempo, gracias Padre por lo que tú nos has enseñado hoy. Te pido muy especialmente por aquellos hermanos y hermanas que están atravesando dificultades y pruebas, por aquellas familias que, Señor, hay enfermedad en casa, hay problemas financieros, hay dificultades de muchos tipos, de muchas formas, Dios, que, Señor, tú los fortalezcas, tú los animes, puedan ellos y ellas darse cuenta que aún en medio de esas tormentas, Dios, tú estás obrando, que a lo mejor pensamos que ya es muy largo el tiempo de las dificultades y las pruebas y perdemos de perspectiva que en todo ese proceso, Dios, tú estás obrando y tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos a vivir en forma diferente. A lo mejor son pruebas para que aprendamos a amar, a lo mejor son condiciones difíciles para que aprendamos a obedecer, a lo mejor son situaciones que son dolorosas, Dios, para que aprendamos a perdonar. Al final, Dios, tú terminarás la buena obra que has comenzado en nosotros. Te damos gracias, Dios, por estas circunstancias. Te damos gracias por la forma en que obras en nuestras vidas. Y te pido muy especialmente por hermanos, hermanas y familias que están pasando dificultades, para que tú los fortalezcas y les des paz, Señor. Y que ellos puedan ver ese propósito, esa mano poderosa tuya en sus vidas. Te damos gracias por todo esto, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por su tiempo y gracias también a aquellos que están en casa. Dios les bendiga.